cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta... Volvemos nuevamente a Estudios de Marítima 100.9. No quiero olvidarme de darle un saludo cariñosísimo a mi querido amigo Fincho Sirvián. Supe por un amigo suyo muy querido, que además es uno de mis tíos preferidos, Elvio Daga Mancilla, chiquitín, que Fincho escucha el programa todos los sábados. Ojalá que esté ahorita en sintonía, porque quiero decirle que le agradezco además el consejo que me ha hecho llegar a través de mi tío, y que me ponga a prueba que hoy voy a hacer todos mis esfuerzos para seguir al pie de la letra el consejo, que no les voy a decir cuál es. Se queda solamente para mí. Segundo, es nuestro segundo invitado especial. Oye, va a estar bonita esta jornada. Saludar a mi querido... Siempre les cambio el apellido. Le pongo el segundo. ¿Se acuerda o no? Por supuesto. Siempre yo hubiera le pongo querido que las el personas me segundo. confundan así, pero en el ámbito financiero. Porque sería Enrique García, Sí. ¿no? Él es Enrique Fernández García. Ya yo le había puesto aquí en nuestro guión: libre pensador, autodidacta, sobre todo en filosofía y en letras. Y le pregunté ahorita, porque qué barbaridad, debí preguntarle antes, ¿no? Había sido formado pues en derecho este hombre, pero le digo, no tiene cara de abogado, ¿o no? No, pero hay urgencias que son impuestas por el destino y necesidades que deben ser satisfechas. Y en ese caso lo más razonable era estudiar Derecho. Entonces sí, efectivamente. Además, yo porque estudié aquí Derecho. no había, ni hay filosofía, ¿no? No hay, solamente se puede estudiar filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Católica de Cochabamba. La facultad más antigua es la Universidad Mayor de San Andrés, la de La Paz, la Facultad de Filosofía y Letras, en donde, y esto lo subrayo, uno de sus subdecanos fue Manfredo Kempf Mercado. Ese es un dato Imagínense. curioso, un filósofo cruceño que murió relativamente joven, en 1974, había nacido en 1922, y es un hombre muy importante desde el punto de vista de la filosofía latinoamericana. No es solamente local. No, de hecho, el primer libro, que se titula Historia de la Filosofía Latinoamericana, que tiene que ver con eso, es de Manfredo Kempf Mercado, 1958, Historia de la Filosofía en Latinoamérica, fue publicado en Chile. Él ejerció el profesorado en Brasil, Chile, Venezuela, fue muy distinguido, tuvo grandes amistades y por desgracia no se lo conoce mucho. Aquí en Santa Cruz, en Bolivia, lo aprecian un poco, pero en un círculo estrictamente académico. Que esas cosas son tristes, ¿sí, no? ¿O no? A Sí. mí me da cosa porque, digo, nosotros no conocemos gran parte, no solamente de nuestra historia, sino de a nuestros pensadores. Enrique, ¿y a usted siempre le gustó la filosofía? Me gustó... ¿O la descubrió después cuando estaba ya estudiando Derecho? No, me gustó desde colegio. Yo tuve un profesor que me provocó de manera muy curiosa. Él me dio un libro que es El miedo a la libertad, de Erich Fromm, y me planteó que yo lo expusiera. Entonces, eso implicaba... ¿Quién era el profesor? Era el profesor Germán Camacho, profesor de filosofía, joven todavía. Había sido un excelente estudiante en la normal, se destacó en el ámbito de la filosofía, fue mi profesor, y él me invitó a leer ese libro, que implicaba un esfuerzo mayor en esa época. Me gustaban ciertos autores, pero no había tenido ese reto. Entonces me gustó y luego ya continué por mi lado con varias lecturas. Luego en la universidad me acuerdo el doctor Blas Aramayo Guerrero, que ha sido uno de mis notables maestros. Él prologó mi primer libro que publiqué con Octavio Gutiérrez, que se llama Universidad Enferma. Nosotros nos graduamos de la universidad pública, fuimos distinguidos como mejores alumnos, pero encontrábamos que había severas deficiencias, incontables defectos, y el día de nuestra graduación publicamos ese libro que se tituló Universidad Enferma, y el prologuista es el doctor Blas Aramayo. ¿Dónde está ese libro, Enrique? Ese libro, no sé si habrá en ¿Qué algún... año? 2003. Yo me gradué el ¿Usted día de la tiene ese graduación. un ejemplar? Tengo un ejemplar. Podría Yo quiero facilitar. leerlo. Muy porque bien. en 2003 usted publicó algo que se llamaba Universidad Enferma. Sí, 2003. Más bien no sé cómo no se ha muerto hasta ahora, ¿no? ¿O no?
Sí, ahí había una clara influencia del diagnóstico que hizo en 1909 don Alcides Argueda. Hablaba Pueblo enfermo, nosotros Universidad enferma, y el doctor Aramayo, que le comentaba, en esa época estaba realizando unos cursos de doctorado en epistemología. Entonces con él hablábamos de filosofía y él tuvo la gentileza de obtener copias de sus libros del doctorado y facilitarme un ejemplar. Así que aprovechaba en esa época para hablar acerca del contenido del doctorado y de paso también él me estimulaba para continuar en ese curioso mundo. Entonces fue una mezcla de inclinaciones personales, también con la amistad de muchas personas en ese campo. Yo creo que uno tiene un bichito adentro y se va despertando en función a la gente que va encontrando en el camino. Mi profesor de filosofía fue Marcelino Pérez. Ah, Marcelino Pérez, especialista en Manfredo Kempf Mercado, Marcelino. Además, el nombre de mi promoción lleva el nombre de él. Marcelino Pérez es mi promoción. Yo lo visito a don Marcelino cada 3 meses, cuando sale la única revista de filosofía que hay acá, en Bolivia incluso, que es Percontari. Que ¿La última es la de la Revolución? Exacto, la de la Revolución. Es la más gordita también, ¿no? Creo. Hemos llegado a tener un número de 82, esa tiene 78 y es una proeza, primero que aparezca puntualmente y segundo con un contenido relevante, ya que no solamente colaboran escritores o ensayistas de Santa Cruz, sino a nivel nacional y del extranjero. Uno de los más connotados colaboradores, a quien yo aprecio mucho porque es muy generoso, es el profesor Fernando Mírez, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, reconocido columnista y autor de varias obras. Él colabora y en el consejo editorial están, entre otros amigos, Roberto Arberianaya y HCF Mansilla. Entonces son personas que están siempre aportando. Desde La Paz llegan ensayos de Fernando Molina. Ahí hay un vínculo entre amistad y filosofía política, ¿no? No es solamente el mérito de que la revista sale cada 3 meses, sino que ustedes tienen también una rutina de unas charlas que hacen, y ahorita le preguntaba dónde, en Boccaccio, me dice, ¿no? Sí, la pueden hacer en la Casa Melchor Pinto, tan bonita que está la Casa Melchor Pinto. En noviembre del año 2012 se optó por organizar charlas que tenían el propósito de servir para discutir, que se apueste por un ámbito de reflexión pública, porque como usted indicaba, acá no existe la posibilidad de estudiar filosofía. Sin embargo, existen muchas personas que se caracterizan por el espíritu crítico, leen mucho y aprecian el debate. Por lo tanto, lo que hicimos fue organizar, siguiendo una vía específica. El primero que habló de los cafés filosóficos fue un filósofo francés, Marc Sautet, y organizamos cada 2 miércoles un encuentro. Ya llegamos al encuentro número 109. Increíble que ahorita le preguntaba, Enrique, 109. Y en el 109 estuvo Javier Escargorta, hablando de la mediocridad. Yo le planteé a él la posibilidad de que interviniera y que reflexionáramos desde el punto de vista de la filosofía, porque a él le gusta. La lectura en general. Cuando me reuní con Javier Escargorta, gracias a un amigo, Octavio Gutiérrez, no lo conocía, hablamos durante casi 20 minutos sobre Humberto Eco, solamente acerca de ese autor y lo referente a su obra, las adaptaciones cinematográficas. Es un hombre de gran cultura. Y ese día se reflexionó acerca de la mediocridad. Fue la charla 109. Nuestra charla centenaria tuvo como protagonista, porque siempre hay alguien que provoca durante media hora y después se inicia el debate. Quien habló en la charla centenaria fue don Tito Curamoto acerca del arte conceptual. No sé si usted se acuerda, pero él escribió un manifiesto en contra del arte posmoderno. Y yo lo invité para que lanzara sus ideas y a partir de ello reflexionáramos todos en conjunto. Que es un lujo tenerlo a Tito con una obra todavía vigente, viva. Sí. Bueno, yo creo que nuestros oyentes se habrán dado cuenta y ahora van a entender por qué yo lo elegí a Enrique Fernández García para hablar de un tema que está ahorita en el día a día, en las portadas de los periódicos, y que no es solamente el caso del Banco Unión, que es un caso escandaloso. Le pedí además que Enrique le pusiera título a la charla porque yo no sabía por dónde, ¿no? Claro. Me dio varias sugerencias y me gustó la corrupción como cultura ciudadana. Yo creo que es importante, y en eso por suerte hemos coincidido con Enrique, hablar de este tema
no solamente en lo coyuntural, ¿no? Primero fue el Fondo Indígena, después el caso Zapata, después el dron municipal, ahora el Banco Unión, pero hay un problema de fondo. Entonces yo he puesto reflexiones sobre qué país estamos construyendo, Enrique, qué sociedad para vivir. Todo esto a propósito, como decía, de reiterados escándalos de corrupción en la administración pública, pero que además nos cuesta a veces como ciudadanos decir también permanentes actos de corrupción micro, o cómo se llamará, corrupción en nuestro cotidiano. Enrique, tire la primera piedra. Muy bien. Hay un filósofo español muy conocido, José Ortega y Gasset. Él vivió entre 1883 y 1955. Él hace una distinción que creo importante para tocar este asunto. Dice que nosotros debemos ser conscientes de la diferencia entre los usos y los abusos. Desde el punto de vista conceptual, un abuso será siempre extraordinario, es la excepción. Cuando usted denuncia, por ejemplo, la violación de los derechos humanos, parte de la premisa de que eso no es lo normal. Lo corriente, por lo tanto, nos muestra una situación que, si bien no es perfecta, al menos podríamos calificar de deseable. Los usos tienen que ver con esa normalidad. Una sociedad, consiguientemente, establecerá reglas que permitan su libre desenvolvimiento en cuanto a los individuos y que no generen ninguna clase de malestar. Eso sería lo usual. Sin embargo, cuando el abuso se comete con frecuencia y forma parte ya de la cotidianeidad, no solo desde el punto de vista individual, sino de la sociedad, nos encontramos ante una situación que es claramente irregular y, por otro lado, criticable. El problema entonces no tiene que ver con que en una sociedad existan casos de corrupción. Si nosotros revisamos la historia, ya por ejemplo en la época precolombina se encuentran múltiples quejas acerca de la administración de justicia. Hay un libro voluminoso y muy útil de John Eliot que se llama Imperios del Mundo Atlántico, y lo que él hace es comparar la historia de la conquista desde el lado español y desde el lado inglés. Y ya en esa época se registraban varias críticas a la administración de justicia, en ese momento colonial, y antes había, por supuesto, una institucionalidad que igualmente cometía abusos. La novedad, consiguientemente, no está en que en una sociedad haya hechos de corrupción. El problema se presenta cuando esos hechos, que deberían ser considerados excepcionales, es decir, abusos, se vuelve lo usual. Y no solo que nos acompaña cotidianamente, sino que nuestros niveles de tolerancia son cada vez más estremecedores. Incluso hay casos conocidos por varias personas en donde no únicamente se tolera, sino hasta se aprecia esa situación. Porque porque la tolerancia, además, conceptualmente, implica consentir algo que desagrada. Yo no puedo tolerar algo que me gusta, siempre es algo que desagrada. Y en este cambio que se produce en torno al tema de la corrupción, yo no solo que disminuyo mi capacidad de sentirme ofendido por el acto de corrupción, sino hasta que yo lo voy a apreciar. Entonces, de ese punto de vista se nota cómo la corrupción se convierte del abuso en el uso, lo usual, lo normal, lo regular, y por el otro lado es que disminuye nuestra capacidad de sentirnos hasta ofendidos por la comisión de esos actos. ¿Por qué sucede eso? Porque es verdad, no hay una sociedad perfecta, ¿no? Pero a veces me dan ganas hasta de salirme de un grupo en el que participo, ni participo, más en lo que leo, porque ya no me da ganas ni mucho de comentar, porque lo que me está preocupando ahora es cómo no solamente se justifica lo que pasa, sino que se relativiza todo. No es solamente un exministro diciendo es una cifra insignificante, o el vicepresidente diciendo en el caso del Banco Unión, eso no es un acto de corrupción, es un crimen aislado, ¿no? O en el caso del dron municipal fue lo mismo, y además pagan siempre los pinches, nunca se llega a la cabeza. Pero también en lo cotidiano que le decía, ¿no? El que no respeta una fila, se va por encima. En el tráfico, ni qué decir, todos los días sucede.
Me decía un amigo, Maggie, no es solamente en las reparticiones públicas, ¿no? En las empresas privadas también hay que estar permanentemente con el control, porque hasta el que compra los productos para limpieza, o sea, es una cadena muy grande. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está pasando eso? Yo creo que tiene que ver, entre otras causas, por las expectativas. Hay un autor muy interesante que se llama... Enrique, le voy a encargar ahí para que lo escuchemos, Sí, para perfecto. que escuchemos potente su voz. Hay un autor que se llama Abisai Margalit y él tiene un libro que se titula La sociedad decente. Y usted mencionaba algo que sin lugar a dudas debe formar parte de los debates en este caso, porque usted decía, está claro que nosotros no podemos tener una sociedad perfecta. Las utopías que han planteado aquello originaron millones de muertos. Entonces, no cabe hablar de establecer una sociedad perfecta. Los hombres son seres necesariamente falibles y se equivocan. Entonces, este autor dice, por lo menos tratemos de construir una sociedad decente, mínimamente aceptable. El inconveniente surge cuando no todos están de acuerdo con ese mínimo de decencia. Toda legislación tiene un fundamento moral. Usted tiene leyes y usted debería contar con unas bases éticas que sean aceptadas y que se consideren necesarias desde el punto de vista de quienes conforman la sociedad. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones morales mínimas, indispensables de quienes están conformando esta sociedad? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, mínimamente necesitamos para convivir que alguien no nos mate, mínimamente. Y usted va a decir, mínimamente yo necesitaré que alguien respete mi libertad de expresión, mínimamente. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros podemos determinar que resulta indispensable esa condición? ¿Será que consideramos indispensable que una persona nunca robe o se apropie indebidamente recursos públicos? ¿Será que forma parte de las condiciones indispensables? ¿O por el contrario ha variado nuestro nivel de expectativa y en consecuencia lo mínimo que necesitamos hoy es mucho menos de lo que se exigía en otras épocas, sin glorificar, sin hablar de una edad de oro? Y ese asunto no es menor. Incluso hay autores que se preocupan por establecer precisamente qué es lo mínimo que busca una sociedad para darle el correspondiente correlato legal, porque se supone que tampoco el Estado va a intervenir en cada ámbito de la vida. Lo mínimo que necesita una sociedad tiene que ver con el hecho de luchar contra todos los casos de corrupción, o quizá para ciertas personas lo mínimo que se requiere es combatir, pero solo la corrupción en determinados grados. Solo cuando rebasa los 5 millones de dólares ya tenemos derecho nosotros a reclamar y nos sentimos indignados. Y tal vez en los otros casos forman parte de algo que ni siquiera consideramos vital para el funcionamiento de una sociedad. Por consiguiente, cuando varían las expectativas y las condiciones indispensables que nosotros juzgamos para que esta sociedad se desenvuelva y que no nos afecte, eso se va a traducir en mayores niveles de tolerancia frente a esta situación y hasta en la falta de requerimientos ciudadanos respecto al castigo que merecerán esas personas. Porque ya voy a decir, no, yo lo mínimo que necesito es que no me roben en estas instancias. Lo demás lo puedo tolerar, una falta de tránsito puedo tolerar. El dicho famoso, no roba pero hace. Claro. ¿Dónde están entonces esas condiciones indispensables y lo mínimo que se requiere para tener esta convivencia? No vamos a llegar a tener jamás un gobierno de santos ni una ciudadanía llena de ángeles. Eso es imposible, pero tendríamos que preocuparnos por remirar cuáles son aquellas condiciones que consideramos indispensables para que a partir de ello nos preocupemos por exigir que por lo menos eso se respete, ¿no? Ya que todo se puede violentar, por lo menos que se respete eso. Así como usted dice, yo tolero todo menos que alguien me quite la vida, tendríamos que ser un poco más inteligentes, lúcidos y generosos para decir, además de que no me quiten la vida, yo no voy a tolerar que esta persona de manera irregular se quede con parte de mi patrimonio por algo que tendría que haber hecho bien. Eso entonces forma parte de las expectativas y de las exigencias que tienen los individuos y naturalmente en conjunto que tiene la sociedad. Enrique, ¿dónde se producen los quiebres en una sociedad? Esto tiene que ver con valores.
¿Las expectativas las podemos llamar valores o no? ¿Es lo mismo o hay una diferencia? Las expectativas tienen que ver con lo que nosotros esperamos que hagan las personas y, por supuesto, consideramos necesario que esas personas actúen de tal forma que no violenten nuestros valores. Hay una relación. Yo puedo esperar que alguien respete el valor de la libertad, porque yo aprecio la libertad. Yo puedo esperar que alguien respete el valor de la justicia, porque yo aprecio la justicia. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo podría esperar que alguien respete el valor de la honradez si es que yo no aprecio el valor de la honradez, sería O yo no soy contradictorio. honrada. O claro, si usted no es honrada, significa que no aprecia la honradez, salvo que lo lance en un discurso con fines demagógicos. Pero el hecho está en tratar de ser coherentes, aunque eso resulta muy difícil en cualquier ámbito de la vida, sea pública o privada. Pero está esa relación. Yo espero que los demás actúen conforme a ese dictado que se relaciona con ese valor que yo estoy defendiendo, pero se parte de la premisa de que uno genuinamente aprecie ese valor. En muchos casos se puede ser muy contundente, con discursos encendidos en favor de la honradez, pero ¿qué ocurre luego cuando nos toca lidiar con una realidad que probablemente nos invita a actuar de manera indebida y uno cede sin grandes complicaciones? Yo le estaba haciendo también otra pregunta ahí, ¿dónde se producen los quiebres en una sociedad para retroceder? Porque todo es un proceso, ¿no es cierto? Pensando en la sociedad boliviana. Yo tengo una percepción, y no es porque crea que todo tiempo fue mejor, porque, como decíamos, no ha habido un tiempo ideal, perfecto, ni No nada. hubo edad de oro. Pero yo lo que discuto cada vez que sale este tema, porque cada vez que uno habla de una corrupción, pero antes, porque Goni, porque no sé cuánto, porque Johnny Fernández, ¿no? Le digo, oye, yo creo que la aspiración de todo ser humano es mejorar. O sea, si antes era mal, ¿por qué vamos a seguir mal o peor? ¿No? ¿Por qué se producen estos quiebres? ¿Por qué una sociedad tiene tantas dificultades para ir consolidando unas formas de vida, como usted decía, más decentes? Porque además, claro, digo, tal vez sea porque no le podemos dar un significado a esa decencia, no le podemos dar peso a lo que es esa decencia, de tal manera que la gente se apropie y diga, carajo, yo quiero que tengamos una sociedad más decente, porque me voy a sentir beneficiada. ¿Dónde se producen esos quiebres? ¿Por qué eso es tan difícil? Hay un conjunto de prácticas políticas que han tenido vigencia durante largo tiempo en Bolivia. Hay corrupción en diferentes épocas, pero naturalmente todos estos problemas parten de consideraciones individuales. Se supone que más allá de que se hable del gran fenómeno de la corrupción en abstracto, están los individuos, que es lo único concreto que hay. Por lo tanto, si bien todos los individuos pueden aspirar a contar con mejores días, Pascal decía, todos los hombres procuran ser felices, incluso el que decide colgarse. Entonces hay personas que van a asociar felicidad con riqueza y en consecuencia harán lo necesario para mejorar su situación. El problema, sin embargo, está desde el punto de vista individual cuando únicamente relacionamos felicidad con ese bienestar económico y por lo tanto nos privamos de cualquier tipo de duda o análisis moral de nuestra situación. Es decir, el fin justifica cualquier tipo de medio y no tenemos ningún inconveniente en violentar no solo la ley, porque eso, convengamos, es relativamente sencillo, por lo menos en este país, sino dejamos de lado toda clase de restricción establecida desde el punto de vista de la ética. Por lo tanto, si usted únicamente tiene ese propósito en la vida y no cuenta con escrúpulos, subrayo, cuando alguien dice y actuó sin escrúpulos, los escrúpulos tienen que ver con las dudas impuestas por una conciencia moral. Cuando usted actúa inescrupulosamente es que no duda, no analiza si su acto es bueno o malo. Lo único que le interesa es la consecución de ese fin. Entonces se origina en un fenómeno de carácter individual
pero existen también circunstancias y condiciones y prácticas históricas que facilitan que esa persona finalmente busque solo ese propósito y que no tenga dudas, no esté pensando en que si esto contraviene su fe o es una actuación contraria desde el punto de vista de lo bueno. No piensa si es malo o bueno. Lo único que le interesa es asociar su idea de la mejora, del progreso. Imagino que eso habrá pensado no solo Paris, sino cualquier otra persona. Yo quiero ser feliz, yo quiero mejorar. Pero los límites no son establecidos. Los límites legales son importantes porque esa persona no va a dudar desde el punto de vista legal porque sabe que la justicia es ineficaz. Entonces yo no tengo dudas, yo lo único que pienso es cómo operar de tal manera que pueda quedarme con millones de dólares. No voy a dudar desde la perspectiva jurídica, pues sé que voy a corromper a un juez, sé que puedo corromper a un fiscal y a un policía. No tengo esas dudas, no tengo dudas desde el punto de vista de la legalidad, porque sé que voy a poder eludir aquello. Ahora, lo más importante sería que yo tuviera dudas de carácter ético, que yo mismo me dé cuenta de que mi proceder es incorrecto, es dañino desde mi punto de vista al margen de la sociedad. El problema está en que pocas personas de estas, en los casos importantes, y muchos se detienen a realizar ese análisis. Se parte, por lo tanto, de una cuestión individual. Y luego, cuando esto se multiplica, tenemos fenómenos colectivos. Y una mayor parte de la sociedad, finalmente, van a entender que no es necesario tener ese tipo de dudas legales porque tenemos una pésima administración de justicia y, por otro lado, tener ese tipo de dudas de carácter ético, porque a veces no se conoce y en otras ocasiones se desprecia. Claro, hay un dicho que dice que lo poco espanta y lo mucho amansa, ¿no? En este caso de Paris, creo que, y era lo que comentábamos, Enrique, en la charla ayer por teléfono, es lo que uno puede percibir. Mire usted qué paradoja. Resulta que el señor, el joven de 28 años, yo no tengo la menor duda que él ha cometido todo lo que ha cometido porque ha visto que eso es una práctica común dentro de la institución donde trabajaba. Lo estoy diciendo y me hago cargo de lo que digo, pero es una cuestión de sentido común, ¿no? Imposible es que yo en mi casa me atreva a beber o a fumar si sé que hay una regla en mi casa que eso no es permitido. Y digo que es tan burdo, no solamente porque el abogado dijo que los brujos hechizaron a los ejecutivos para hacer el desfalco, sino porque, no, vamos a robarnos unos minutitos más ya, sino porque resulta que el joven supuestamente declaraba movimientos de dinero de las bóvedas hacia el cajero automático de batallas. ¿Qué hemos sabido, Enrique? Que el Banco Unión no tiene cajero automático en batallas. ¿Cómo es posible que un dato o sea, estoy hablando de un solo dato de los muchos que hay, ese dato no hubiera sido percibido en 10 meses? Y no solo eso, ha habido una auditoría que ha dicho que estaba todo perfecto. Y la ASFI, bien, gracias. Si eso hubiera pasado en el Banco Ganadero, en el Banco Mercantil, no sé, difícilmente hubiera pasado un mes, ¿o no? Esas cosas que deberían de provocarnos una indignación general, se terminan en unos cuantos memes. ¿Por qué? Pasa también con la violación de los derechos humanos. Recuerda usted, en una primera época, con el famoso caso terrorismo, había personas que se movilizaban en las calles y anunciaban, me acuerdo, a alguien que era entonces fiscal departamental de Santa Cruz, fiscal de distrito, y decía que no permitiría que se llevaran a ningún cruceño a La Paz, porque desde el punto de vista legal, desde la perspectiva del debido proceso, era una vulneración al debido proceso, ¿qué fiscal decía al eso? Derecho al juez natural, el fiscal Solís, si se acuerda. Ah, ya. Y aparecía con conferencias de prensa muy mediáticas e impactantes. Lo que buscaba era, por supuesto, colocarse, ¿no?, como protagonista. Y lo que se planteaba era que se haría respetar el derecho al juez natural, porque el delito supuestamente había sido cometido acá. Ahora, ¿cuál es el punto? En esa época, frente a cualquier citación, muchas personas se movilizaban y manifestaban que ampararían casi a ultranza a todos los que resultaran involucrados. Pero después, paulatinamente,
las citaciones continuaron llegando y muchas personas fueron a La Paz. Y esa indignación que parecía tan mayoritaria cuanto inquebrantable, finalmente se desvaneció. Y la vulneración de los derechos humanos formó parte, una vez más, de lo normal, de lo cotidiano, lo común. El abuso se volvió usual y ya nadie se indignó. Ciertas manifestaciones cada cierto tiempo, cada año, cuando se cumple un año más del famoso proceso por terrorismo, en ese momento sí se puede organizar algo, una conferencia de prensa cada vez más reducida. Entonces, ese es un problema, el acostumbrarse al horror, por un lado, y a la inmoralidad, por otro. Forma parte no solamente de esta sociedad. Cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial hubo millones de muertos y Erich Fromm, a quien ya cité antes, decía, lo que ha ocurrido después es una situación en la que las personas ya no se espantan porque, claro, no se habla de millones de muertos. En la Segunda Guerra Mundial eran millones de muertos. Y él decía, lamentablemente ocurre aquello, que ya alguien solo da importancia a fenómenos de gran importancia cuantitativa, ¿no? Pero no a cuestiones menores, cuando en rigor hasta el asesinato de una sola persona ya debería provocar nuestra indignación. Y no ha ocurrido aquello. No ha ocurrido aquello con los casos de corrupción y no sucedió tampoco en materia de los derechos humanos, que se supone que tendría una importancia mucho más significativa, pues no hablamos solamente de la parte económica. Estamos hablando de vida. Y un apunte final. Hay personas que únicamente destacan el tema de Pari por los millones de dólares, pero no se dan cuenta que todo ese dinero en realidad pertenece a la sociedad, porque es el Banco Unión. El Banco Unión es un banco del Estado, al margen de que haya personas que tengan sus cuentas particulares. Es un banco que tiene todas las cuentas fiscales, por imposición además de este gobierno, porque concentró de manera coercitiva en ese banco, en esa entidad financiera. Entonces, no es un dinero que se robe al Estado, que es una abstracción, sino a todas las personas que forman parte de esta sociedad. Y eso es lo que vuelve mucho más grave. Lamentablemente, como usted señala, luego de algunos memes, no existe ninguna reflexión mayor y no olvidamos de este asunto para colocarlo en la larga lista de casos de corrupción que se han presentado en estos años. Enrique, ¿de qué depende de que estos temas, que son temas... Pucha, yo digo de una importancia trascendental para una sociedad, no sean los temas que están en agenda y no sean también los temas de los que se ocupen y se preocupen los diferentes liderazgos? No hablo solamente de los políticos, hablo de los empresariales, hablo de los colectivos que están ahora tan en boga, los colectivos de la sociedad civil. ¿Por qué? Me estoy acordando de un librito, usted seguro que él pues tiene una memoria, qué envidia tengo yo de Enrique, se acuerda de los autores, del nombre de los libros, poco más y nos va a decir hasta el número de la página. Hay un librito que lo tengo ahí de cabecera, se llama Desobediencia Civil. ¿De Thoreau? Sí, chiquitingo. Sí. ¿Eso es de qué año? Ni me acuerdo. Es un libro viejísimo. Sí, se cumplieron 200 años del nacimiento de Henry David Thoreau este 2017. Imagínense, y el libro tendrá ¿cuánto? Más de 100 años, pues, ¿no? Más de 200, 50, claro. ¿Cuánto? No, porque si él nació hace 200 años. Sí. Y claro, uno lo lee y ahora me han dado ganas de volverlo a leer, porque digo, ¿cómo puede ser tan actual todas las reflexiones que pueden salir de ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿De quién depende que se rompa un círculo vicioso como el que estamos? ¿De quiénes? Usted me va a decir de todo. No, y me parece bien el recuerdo. Bueno, 200 años del nacimiento de Thoreau. Thoreau es un hombre importante y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Es espectacular ese libro. Sí. Lo conocí por mi hijo. Lo que pasó con Thoreau es que él se opuso a pagar impuestos. Y no lo hizo porque estaba en desacuerdo con medidas adoptadas por su gobierno. Estamos hablando de Estados Unidos, siglo XIX. Él se oponía a que Estados Unidos tuviera una guerra con México. Y por otro lado, Henry David Thoreau estaba en desacuerdo con la esclavitud. Por lo tanto, desde el punto de vista ético, contaba con una posición firme y se opuso a pagar impuestos. Como consecuencia de aquello, lo envían a la cárcel. Pasa una noche en la cárcel. No es un castigo extraordinario porque una tía paga la fianza.
Ahora, después de tener esa experiencia, Turó escribe Desobediencia Civil. Es un ensayo maravilloso en donde señala, entre otras cosas, que el mejor gobierno es el que no debe gobernar en absoluto, porque es uno de los grandes representantes del anarquismo. Después Turó lo que hace es aislarse, vive en una cabaña durante más de 2 años y escribe otro libro, que es Walden o la vida en el bosque. Entonces, Turó es importante desde la perspectiva filosófico-política cuando se habla de la desobediencia civil. Y en la desobediencia civil hay algo básico. Yo solo puedo cumplir aquellas leyes que están de acuerdo con mis convicciones éticas. Si hay una ley que contradice mi valoración de la libertad, como hemos indicado, yo puedo promover mediante un acto político, público, que la ley se desobedezca, como pasó con Turó. Turó dijo, ellos creen que me están castigando, pero no, es un reconocimiento a mi oposición. Yo me opongo al cumplimiento de la ley por un tema ético. No estaba hablando de un incumplimiento caprichoso, alguna rebeldía adolescente. Él tenía una fundamentación moral que respaldaba su actuar. Ahora, ¿qué se puede hacer para cambiar? Parte, una vez más, alguien del individuo. Ese individuo fue Turó, solo, aislado, no tenía movimiento social, comparsa o agrupación ciudadana. No tenía partido, nada. Ni tenía alguna colectividad de ciudadanos que lo respaldara. Él solo tomó esa iniciativa para continuar avanzando. Y la desobediencia civil fue luego seguida por Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi y otras personas que citaban a Turó. Turó entonces nos muestra la necesidad de que una persona, cuando llegue a tal punto, la ley, no el incumplimiento de la ley, porque acá estamos hablando de corrupción a partir del hecho de que alguien violenta la ley. Perfecto, está bien indignarse y hay que cuestionarlo, pero también es necesario que las personas piensen de que hay leyes que resultan igualmente inmorales. Hay leyes por doquier, mucho más en este gobierno, y hay leyes que merecerían que uno las analice desde el punto de vista ético para determinar si vale la pena cumplirlas o quizá desacatarlas. Y esa es una de las opciones que se da al individuo fundamentalmente en el Estado moderno. Y hay autores como Habermas que dice, el Estado que no garantiza el derecho a la desobediencia civil no es un Estado de derecho, porque le está privando al ciudadano la posibilidad de analizar desde el punto de vista ético si vale la pena o no obedecer esa norma. Imagínense, ahorita estamos con un proyecto del Código de Procedimiento Penal donde hay un artículo, al menos lo ha denunciado la parlamentaria Eliane Capobianco, que está tratando de penar todas las movilizaciones que vayan en contra de, no me acuerdo cómo es el término, pero... Que se atribuyen los derechos del pueblo. Exactamente, que se atribuyen. Estoy queriendo, hay búsqueda de desobediencia civil, porque hay para poder bajarlo. Sí, está en PDF. Pero increíble que no lo puedo abrir. Se cuelga, no sé qué pasa. Y es un texto porque que tendrá unas 60 páginas. Es sencillísimo, sí. ¿No? Y estoy pensando, hacen falta tal vez Turó en nuestra sociedad. O sea, la capacidad que tengamos, porque usted lo que me está diciendo es que no deberíamos esperar que 4 iluminados de una gran organización, no importa partidaria, civil, lo que fuera, sean los que lleven la batuta. Debería haber la capacidad del individuo como ciudadano de rebelarse contra algo, con sustento. Sí, toda movilización es deseable, digna de ser defendida, pero tal vez aguardar, a propósito de lo que se hizo esta semana, lo de la Revolución Rusa, esperar que una gran transformación sea multitudinaria, tal vez no sea lo más recomendable, porque probablemente no lo veamos. Entonces, en lugar de esperar estas revoluciones multitudinarias, quizás se pueda hablar de alguna revolución individual, o Michel Onfray, un filósofo francés, dice revoluciones atómicas, ¿no? Entonces, revoluciones atómicas son revoluciones de cada uno, de cada individuo. Como decíamos antes, no queremos una sociedad perfecta, queremos una sociedad decente, por lo menos. No queremos una gran revolución callejera con toma de Palacio de Invierno, toma de Palacio quemado, pero sí por lo menos revoluciones atómicas de individuos que paulatinamente puedan contribuir a cambiar esta sociedad, al margen de que es razonable que uno se asocie y que busque los otros caminos institucionales, pero depende de cada uno, en definitiva, que se avance, que se estanque o que también retrocedamos, porque eso es también perfectamente posible. Nadie nos asegura que continuaremos avanzando. Podemos estancarnos y podemos, se ha visto en muchos casos, retroceder. ¿Cuán determinantes son los medios de comunicación
en momentos como los que estamos viviendo y que nos están haciendo reflexionar en este momento, Enrique. Le hago la pregunta pensando en un tema que también me mata, ¿no? El de la pretensión del presidente y de su partido de violar nuevamente la Constitución para otra vez ser candidato a la presidencia, alegando en este caso su derecho humano que está por encima de la Constitución. O sea, unas cosas que parecen... yo creo que las personas que ven de afuera se deben hasta reír y deben creer que no es verdad, ¿no? Pero está sucediendo y yo veo que los medios lo están tratando como si fuera una noticia más. No están poniendo el énfasis en que el gobierno pretende violar nuevamente la Constitución. Por eso, pensando en eso, pero en muchas otras cosas más, ¿cuán determinantes son los medios de comunicación en momentos como estos? Son importantes no solamente para informar, sino con el propósito de que se lleve adelante. Hay una larga tradición, usted también la sigue, no solamente en el periodismo crítico, en el periodismo que se denomina de ideas. Entonces, no basta únicamente con dar a conocer el hecho, que en este caso es repudiable, la pretensión de un gobierno, alterar la Constitución, sino también para facilitar algunos argumentos que puedan ser tomados en cuenta por el ciudadano que por diferentes factores y causas no tiene tiempo para estar analizando detenidamente qué es el constitucionalismo, la democracia y por qué se debería impedir que esa reforma se lleve adelante finalmente. Entonces, en ese caso, sin lugar a dudas, la presencia y actividad de los medios es desde todo punto de vista valiosa, no solo para informar, sino en cuanto a los argumentos, porque lo que hay en muchos casos es pobreza de razonamientos por parte no solo de oficialistas, sino también de opositores. Usted pregunta a opositores y en muchos casos lo que responderán son lugares comunes. Entonces dicen, sí, se afecta el Estado de Derecho, pero que expliquen por qué, en qué consiste y cómo llegamos a la conclusión de que algo como aquello sea considerado malo o bueno. Falta en consecuencia que se den a conocer esa clase de razonamientos para que el ciudadano por su propia cuenta apoye o rechace finalmente lo que se está diciendo en el medio. Yo creo que en muchas ocasiones hay personas que subestiman la capacidad que tienen las personas que escuchan radio, miran televisión o leen periódicos. Y hay empresas periodísticas que también subestiman, que por ejemplo dicen, bueno, usted mire, no va a poder ya escribir este número de caracteres porque resulta que su artículo es muy largo y no lo va a leer nadie. Pero resulta que hay personas que sí leen y esas personas que sí leen, que se esfuerzan, probablemente tendrán luego una actitud positiva y podrán dar a conocer sus ideas y discutir en sus respectivos domicilios. Y eso va a servir. Con ese fin, no solamente hay que limitarse a informar sobre un hecho, sino también a facilitar ideas. El periodismo de ideas históricamente ha sido importante. En la Resistencia francesa había varios periódicos de ideas. El más importante, Combat, dirigido por Albert Camus. Y él escribió y decía, necesitamos un periodismo de ideas, un periodismo crítico, un periodismo que emita juicio de valor, un periodismo que no destaque por decir tenemos la verdad definitiva, pero por lo menos que se anime a reflexionar. Y él decía, yo no puedo ofender al lector con mentiras, con frivolidades, pero fundamentalmente con reflexiones sencillas. Yo quiero provocarlo, que ese lector se anime. Ahí está periodismo crítico. La realidad sin Photoshop. Claro, eso es lo que hace falta, que haya personas que no subestimen a quienes están escuchando. Pues hay personas que pueden estar escuchando mientras conducen, mientras trabajan, pero son personas que finalmente están tomando conocimiento de ideas y eso los hace reflexionar. Reitero, no todos tienen tiempo para decirle, bueno, y usted, si quiere conocer más de la democracia, lea La democracia en América de Tocqueville. Son 2 tomos, no se preocupe, lea este fin de semana. Tal vez no tenga tiempo, pero sí tiene tiempo para conocer y apreciar las ideas y luego discutir. Hay que elevar la calidad del debate, pero también de la información. Y creo que ese puede ser un camino que sirva para que muchos se den cuenta verdaderamente de qué implica una nueva repostulación de Juan Evo Morales Saima, verdaderamente, y que no se queden con simples discursos o lugares comunes de la oposición, que digan, no, esto afecta a nuestra libertad. Bueno, ¿qué idea tiene usted más o menos de la libertad, no? ¿Que esto afecta a nuestra democracia? ¿Cómo?
que nos explique mínimamente, que no sea una tesis doctoral, pero que nos diga en qué afecta y cómo se pueden asociar esos conceptos. Entonces, esa es una labor de divulgación que cabe respaldar en ciertos casos y que lamentablemente tampoco tienen muchos practicantes. Estamos con el tiempo. Me robé, ¿no? Unos cuantos minutitos. Pero, pucha, me parece extraordinaria esta primera charla, Enrique. Voy a ir a las charlas. No he ido a las charlas que organizan ustedes. Y lo voy a invitar más seguido porque yo creo que hay que comenzar a tocar los temas viendo los problemas de fondo. Mientras lo escuchaba Enrique, me venía a la mente un comentario que hacía siempre un profesor en relación a los hijos, ¿no? A la educación, a las lecturas. Dice, no, pero no los podemos obligar a leer esto, pero no. Y me decía, a ver, cuando nuestros hijos nacen y van creciendo, no les preguntamos si quieren que le pongamos una vacuna contra el sarampión, ni que tienen que tomar esta leche, ni comer estas verduras. Les damos porque sabemos que le hace bien a la salud. Lo mismo debiera ser la reflexión, las lecturas o la labor de los medios de comunicación. Nuestra próxima invitada es Linda González. Está con un proyecto interesante, se llama Más Humanos. Se lo voy a dar el contacto porque yo creo que le va a hacer bien unas charlas con usted, Enrique. Le agradezco muchísimo por estar aquí en la radio, por compartir con nosotros unas reflexiones completamente diferentes sobre un tema que nos está de verdad afectando muchísimo, aunque muchos no lo perciban, que tiene que ver con la corrupción. Que no sea una cultura ciudadana. Bueno, muchas gracias por la invitación y como siempre un gusto. Gracias, Enrique. Nos vamos a un corte nuevo.